Amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una entrevista más con César Pérez Méndez. Y en esta oportunidad, pues quiero agradecerles porque pues es para mí un privilegio que le dediquen tiempo. La última entrevista ha sido vista por 55,000 personas y eso pues me compromete y por supuesto también estoy muy agradecido con ustedes. Así que gracias por acompañarme. En esta oportunidad voy a presentar a un personaje como siempre, una historia humana que es sin duda algo de lo que nosotros estamos construidos, que es el esfuerzo, que cada día buscamos nuevas oportunidades, que muchas veces se ve lo bueno o el éxito de muchas personas, pero también detrás de ese éxito hay un recorrido, hay una experiencia y por supuesto hay un testimonio. Así que en esta oportunidad les voy a presentar a un empresario que radica en Quetzaltenango, que destaca porque pues parte de su negocio es público, pero también ha destacado en otros ámbitos, en el ámbito de la familia, en el ámbito de la religión, pero lo que está haciendo es digno de reconocer y de aplaudir. Así que ya voy a contar los detalles y él nos va a platicar de los detalles de esta experiencia de vida y para mí es un gran gusto recibir en este espacio a mi buen amigo Peter Pérez. ¿Qué tal, Peter? César, muchísimas gracias aquí por la oportunidad y el espacio, totalmente honrado de poder estar acá frente a tu audiencia. Es un podcast que ya teníamos planificado o ya lo habíamos platicado desde octubre del año pasado, ¿verdad? Del 2025. Se nos fue alargando ahí el poder hacerlo por las agendas que, pues gracias a Dios, son muy ocupadas, ¿verdad? Y bendecimos al Señor por el trabajo. Pero como dice Eclesiastés 3, no hay día que no se cumpla en esta tierra, ¿verdad? Así que, pues hoy es el día y estamos aquí, pues yo muy contento y privilegiado de estar aquí en La Voz. Bienvenido, Peter. Peter Pérez, ¿a qué se dedica? Esa es la primera pregunta de apertura. Pues, buena pregunta. Hacemos de todo un poquito, César. La verdad es que conforme uno va creciendo, se va ampliando bastante las ocupaciones del ser humano. Pues soy empresario, como lo mencionaste. En el tema de empresa me dedico a la diversión. Ese es como por lo cual la gente me conoce acá en Xela. Soy padre de familia de 2 hermosos hijos, esposo de una doctora muy ocupada, así que tenemos que hacer bastante espacio y bastante esfuerzo, ¿verdad? Así que nos ocupamos de todo un poquito ahorita en este tiempo, César. Qué bueno, qué bueno. Cuando dice me dedico a la diversión es porque Peter es el fundador y el CEO de los parques Extreme Jump, que pues ahora ha tenido un buen despegue en Quetzaltenango, pero ya hay presencia en otros lugares. Peter, felicidades por esa expansión. Ya vamos a hablar del capítulo Jump, pero ¿en dónde tiene presencia? Sí, bueno, nuestra sede fue la primera aquí en el Centro Comercial Paseo de las Américas, en Quetzaltenango, ¿verdad? En el 2019 nosotros abrimos, aunque pues ya la idea fue creada en el 2017. Fueron 2 años y medio de mucho trabajo y mucho esfuerzo que lo vamos a platicar más adelantito. De ahí migramos a Totonicapán, fue nuestra segunda sede. Y pues recientemente este año aperturamos nuestra tercera sede en Coatepeque, en el Centro Comercial La Trinidad. Estamos bastante atareados porque pues, se vienen 2 sedes más de aquí a julio, ¿verdad? De este año. Vamos ya viento en popa y sobre el tiempo, pero esperemos en Dios ya poder culminar esas 2 metas más. Quiché y Huehuetenango, ¿así es? Así es. En Los Celajes es el centro comercial que está en Quiché y también en Alturas Mall en Huehuetenango, ¿verdad? La verdad es que hicieron una muy buena mezcla comercial. Son lugares muy bonitos, los dos, con sus diferencias de cultura, pero resaltaron mucho la cultura de cada departamento y eso me gusta mucho y es un compromiso también que tenemos como marca, ¿verdad? Que a donde esté la marca no es de Quetzaltenango, sino es originaria del lugar, ¿verdad? Sí, gracias a Dios contamos con tu visita en Coatepeque y te diste cuenta que pues
toda la estructura del parque pues estaba muy bien identificada con el pueblo coatepecano, con la ciudad de Las Gardenias, con el ferrocarril. Había muchas cosas incluso que nosotros teníamos ahí como imagen de Coatepeque, que la gente oriunda de Coatepeque no conocía, ¿verdad? Hay una cascada ahí muy, muy icónica y pues decían, ¿y esto dónde es? Y es ahí mismo en Coatepeque, ¿verdad? Y eso nos llena de satisfacción. Eso es ir creándole identidad a la marca en el territorio que corresponde. Bueno, pues sí, claramente te dedicas a la diversión en ese sentido, en ese contexto, diversión familiar. ¿Quién es Peter Pérez? Describirse a uno mismo es bastante complicado. Yo he venido practicando eso desde hace ya mucho tiempo, pero comienzo, soy originario de un municipio de San Marcos. Yo soy originario de Catarina, San Marcos. Es como dijo Jaimito el Cartero, es un pueblecito con crepúsculos arrebolados, ¿verdad? Bastante pequeño, pero pues que ahí están mis raíces y estoy muy orgulloso de pertenecer a ese lugar, ¿verdad? Antes, para poder explicar de dónde era, tenía que decir, bueno, como el pueblo es muy pequeño, ¿conocen Tecumumán? Sí. ¿Y conocen Malagatán? Sí. Bueno, Catarina está en medio, ¿verdad? Así lograba yo identificar mi pueblo. Hace unas 2 semanas fui a visitar nuevamente. De hecho, subí una historia, ¿verdad? Porque esa era la visita específica que yo tenía por el crecimiento de la empresa en estos momentos. Y la historia decía, nadie sabe a dónde se dirige sin estar consciente de dónde viene, ¿verdad? Ese fue mi relato en la historia. Y pues me fui a sorprender porque pues Catarina está demasiado desarrollado ya, comercialmente hablando, es bastante fuerte y pues de ahí vengo para Quetzaltenango a mis 17 años y pues ahí me dediqué a varias cositas que me han gustado, ¿verdad? El deporte, la cultura, pues el estudio. Y eso ha logrado formar lo que hoy Peter Pérez es. Pues soy, como te dije anteriormente, un padre de familia enfocado pues en servir, ¿verdad? Eso creo que es una virtud que mis padres me dejaron, que es el poder servirle a los demás. Y específicamente todo lo que hago se basa en el servicio, ¿verdad? Entonces, para concluir y aterrizar en tu pregunta, pues soy un humilde servidor más de esta población que lo disfruta hacer, ¿verdad? Bueno, yo creo firmemente que representas algo de lo que pasa con mucha gente, me incluyo en la lista. Muchas veces somos nacidos en el área rural, en el campo, pero siempre hay una aspiración, queremos siempre un mejor lugar. Dice que no podemos decidir dónde nacemos, pero sí podemos decidir dónde vamos a estar y dónde vamos a morir, Peter. Así es. Y creo que mucha gente, miles de personas tienen esa aspiración de decir, voy a conquistar, voy a buscar nuevas oportunidades, nuevos lugares. Yo quisiera que me contaras tu historia, en qué año, cuándo viniste a Quetzaltenango y qué te trajo a Quetzaltenango. Sí, bueno, yo creo que yo creo mucho algo que dice la Biblia, que en nuestras debilidades Dios se fortalece, ¿verdad? En realidad yo te podría decir que no soy una persona, no era una persona de mucha visión, hasta una pregunta clave que me hizo en ese tiempo una chica que yo estaba conquistando, que se convirtió en mi novia y que hoy es mi esposa. Y entonces ella me dijo, ¿cuáles son sus aspiraciones a futuro?, me dijo ella. Y esa pregunta me dejó helado, César, porque no tenía algo claro, ¿verdad? Yo solamente sabía que había venido a Shela y que venía a estudiar y que venía pues a educarme, ¿verdad? Eso era básicamente, y esa pregunta creo que cambió mi vida, y me hizo comenzar a buscar metas, ¿verdad? En este momento, para no quedarme callado, yo le dije, pues yo quiero ser futbolista profesional porque me gusta mucho el fútbol y tengo ahí un poco de talento para ese deporte. Entonces estaba de hecho entrenando en las especiales del Xelajú Mario Camposeco en el año 2001. Pues yo nazco en Catarina, San Marcos, me educo ahí hasta mi diversificado. Ahí estudié la primaria, comencé primero primaria en el área rural. Mis padres son maestros ambos, ¿verdad? Tuve la dicha de que mi primera maestra fue mi mamá, ¿verdad? Entonces me educó con mucho amor, pero también con bastante corrección, ¿verdad? Porque pues los padres en este tiempo, ahorita somos un poquito flexibles nosotros como padres, pero en ese tiempo sí eran bastante rígidos con nosotros, ¿verdad? Entonces
mi mamá me pudo educar ahí con el perfecto balance que fue el amor y la corrección. Porque, ¿Qué pues, fue lo que más te marcó esa etapa? Porque pues muy poca gente puede contar la historia de que su papá o su mamá fue su profesor, ¿verdad? Ella te enseñó a escribir y leer. Sí, exactamente, ella fue mi primera maestra. Pues fue una historia muy linda, que ahí comienza también tema de disciplina, tema de poderse levantar temprano, porque pues había que caminar hacia la escuela, de donde nosotros vivíamos casi una hora. Entonces era la loma, se le dice al lugar, ¿verdad? El nombre del lugar se llama Huichitzil, pero le dicen la loma porque pues es muy inclinado, es como ir subiendo hacia el baúl, ¿verdad? Entonces, full terracería, en tiempos de lluvia era bastante lodoso, pero yo amaba ese lugar, César. Jugaba con todos mis compañeros, nos íbamos a pedrear los palos de mango. Era un lugar que lejos de pensar en todo el trayecto, que me tenía que levantar muy temprano y todo lo que había que pasar para poder llegar, yo lo disfrutaba, ¿verdad? Y pues el que mi mamá me pudiera enseñar, creo que es a leer y escribir, creo que es algo que no cualquier persona tiene la dicha, ¿verdad? Tiene la dicha de poder decir eso, así que pues yo creo que con eso me quedo. Envíale un saludo con nombre propio porque he tenido la oportunidad de ver también cómo la has honrado al tenerla a tu lado en tus actividades más importantes como son las inauguraciones. Sí, sí, claro, pues está como de más poder expresarle mi amor en público, aunque pues nunca está de más, ¿verdad? Poder hacerlo. La verdad es que mi mamá es una parte fundamental en mi vida, y creo que también puedo hablar por mi hermano, ¿verdad? En la vida de ambos. Te cuento que yo me quedé huérfano a los 15 años, mi papá falleció cuando tenía 15 años, y pues ella con mucho esfuerzo, con un salario de maestro que en ese tiempo era súper escaso, ¿verdad? Logró darle estudio a mi hermano, que mi hermano es médico y una eminencia en el tema de estudio, ¿verdad? Todas las personas que lo conocen pues pueden dar fe de eso. ¿Mencionas su nombre? Sí, para que es la gente... el doctor Fulvio Pérez, él es mi hermano mayor, ¿verdad? Y pues ella con mucho sacrificio pudo sostener a mi hermano y mandarme a mí, ¿verdad? No le alcanzaba su salario, pero hacía el esfuerzo, vendía comida, vendía batidos, vendía cualquier tipo de situación para podernos tener aquí. Y creo que fue también un empuje más cuando yo vine a Quetzaltenango, porque mi mamá me dijo, mira, yo te puedo dar dónde comer y te puedo dar dónde dormir. Pero de ahí en adelante vos te encargas de qué vas a hacer, si tenés dinero para la universidad o no, vos te vas a encargar. Y pues me dio la patadita ahí de suerte, para los 17 años me pude yo venir para acá, para Quetzaltenango, ¿verdad? Entonces, mami, muchas gracias por todo ese esfuerzo, y esperamos que se sintas orgullosa de lo que estamos haciendo como hijos, ¿verdad? Porque creo que eso es también parte fundamental de lo que nos motiva para ser mejores todos los días, ¿verdad? ¿Cómo se llama ella? Se llama Flor de María de León Reina, ese es el nombre de mi mamá, todos la conocen como Florecita. Es una inspiración, César, ella recién cumplió años el 20 de abril y tiene 65 años, me va a pegar porque voy a decir su edad, pero tiene 65 años y ella corre 10 kilómetros, de hecho mañana va a estar en una competencia de 10 kilómetros aquí en San Marcos, y corre 21 kilómetros, ahí anda haciendo ejercicio, se levanta a las 5 de la mañana, pues es un ejemplo a seguir y nos motiva día a día para poder ser mejores, ¿verdad? Y bueno, qué bueno que se platique ese contexto, porque muchas veces hablar en primera persona es un compromiso, pero decirlo públicamente y si va a servir para algo, qué bueno, bienvenido toda esa sinceridad, Peter. Gracias. ¿Cómo fue llegar de un pueblo o de un pueblito, como le decimos con cariño, y luego llegar a una ciudad, ese choque, ese cambio, cómo lo vivió Peter? Fue sumamente difícil, César, fue sumamente difícil. Son culturas totalmente diferentes. La costa sur tiene una manera de ser muy marcada. Nosotros somos demasiado directos y decimos las cosas como nos viene en cabeza y no la filtramos, no la acomodamos, no la ponemos bonita, ¿verdad? Quetzaltenango tiene una virtud por el cual es conocida a nivel mundial, que es la cuna de la cultura. Aquí la gente piensa mucho cómo transmitirte algo, porque culturalmente pues somos muy, y te digo somos porque yo soy más quetzalteco que marquense, ya tengo más tiempo de vivir aquí, tengo 25 años de vivir acá, y yo me vine a los 17 años de allá. Entonces tenía ese choque, no tenía, mi primer año fue de cero amigos,
soy una persona muy sociable, pero no lograba encajar por ese motivo, ¿verdad? Venía de un lugar en donde la educación no era tan fuerte, ¿verdad? Tuve el privilegio de tener muy buenos docentes que después de su horario de labores también le dedicaban un poquito de tiempo para poder educarme, ¿verdad? Entonces tuve ese privilegio y creo que eso me sirvió para poder venir acá. Vine a un lugar extraño para mí, nunca había salido de mi tierrita. Fui primera promoción del diversificado de mi pueblo. Fue un esfuerzo de mi padre, que tenía esa idea de que nuestro pueblo tuviera ahí su propio diversificado para que los hijos no estuvieran saliendo y viviendo todas estas malas experiencias que se vivían antes, ¿verdad? Entonces se logró fundar el Instituto Tecnológico Catarina, del cual yo pertenezco. Siempre hago la broma que fui el segundo lugar ahí de esa promoción. Y siempre hago la broma que eran dos. Dos estudiantes. ¿Sí? No, pero siempre es una broma. ¿Dos se graduaron literal? No, era una broma. Sí hubo un grupito ahí bastante fuerte, pero lo hago como manera de broma. Que yo fui el segundo lugar de ahí. Le digo, ¿y cuántos eran? Eran dos. Sí, pero vine y pues un cambio abismal, ¿verdad? Me vengo a encontrar aquí con distancias bastante largas. En nuestro pueblo todo estaba cerquita. Tema de trabajo era difícil, estudio también era complicado. Todo era complicado para mí. ¿Qué fue lo más difícil de esa etapa? El estar separado de mi mamá, creo yo, el estar separado de mi familia. Mi hermano ya estaba aquí. Gracias a Dios, aquel fue como un respaldo para mí en este tiempo. Pero un respaldo a medias, porque pues él es médico, ¿verdad? Y cuando yo vine a Quetzaltenango, pues ya él estaba en sus prácticas de su cuarto año a su sexto año de carrera. Y pues en ese tiempo todos los de tu audiencia que son médicos o familiares de médicos no me dejarán mentir que uno no cuenta con su familia para nada, ¿verdad? Porque se van 24 horas, 48 horas, a veces los dejan castigados y se quedan más tiempo todavía, ¿verdad? Entonces, pues lo miraba de vez en cuando, pero creo que eso fue lo más difícil para mí, el poderme desprender de la familia, ¿verdad? ¿Y cómo fue empezar a obtener recursos, empezar a recibir, porque pues estaba el apoyo de la casa o de la comida, pero pues hay que vivir y se necesita un trabajo? ¿Cómo fue esa primera parte de poder conseguir los primeros quetzales ya a nivel personal? Es una historia bastante divertida, César. Yo tenía estos 17 años que te comento y la verdad estaba en una etapa un poquito de rebeldía. No como la rebeldía tradicional que se conoce, pero sí tenía un poquito de rebeldía en ese tiempo. Mi hermano opta por la carrera de medicina, una carrera bastante esclavizante y que no te permite tener tiempo para nada. De hecho, mi esposa también es médico y ella llegaba a la casa de sus turnos, por ejemplo, y en lugar de comer prefería dormir, porque pues era una carrera bastante explotada en el aspecto físico, ¿verdad? Entonces ellos hacen esas prioridades, mejor como y no, mejor duermo y no como, ¿verdad? Entonces, pero mi hermano, todavía mi papá estaba en vida cuando él se vino para acá y con mucho esfuerzo, pues mi papá le logra comprar un carrito a él para que se logre movilizar. Era bastante difícil movilizarse en ese tiempo, no había tanto microbús o tanta facilidad como hay hoy en día, ¿verdad? Y pues mi hermano tampoco trabajó, no trabajó porque pues su carrera era bastante demandante. Cuando yo vengo ya no tengo a mi papá y estaba mi mamá haciendo el esfuerzo y yo le digo, pues yo no quiero trabajar, le digo, a mi hermano le dieron la oportunidad de que pudiera estudiar sin trabajar, yo tampoco quiero trabajar. Entonces, pero había una diferencia abismal, ¿verdad? Ya era la pura rebeldía la que estaba hablando. Mi hermano me decía, no, mira, yo no trabajé porque no tenía la chance, pero yo sí hubiese querido trabajar, ¿verdad? Entonces vos aprovecha tu tiempo. Porque la carrera, yo estudié la carrera de abogado y notario, la carrera era en la noche, entonces tenía todo el día y toda la tarde para poder hacerlo. Mi esposa, que en ese tiempo yo la conocí, yo creo que fue un antes y un después en mi vida. Y hoy pues públicamente la honro porque creo que ella... Peter Pérez no sería la persona que fuera si no me hubiese encontrado con ella, ¿verdad? ¿Cómo se llama la doctora? Liliana Ávila, ahí muchos besos mi vida. Es la epidemióloga de aquí del Hospital Regional de Occidente, ¿verdad? Entonces, yo la conozco, pasé mi primer año mis primeros 6 meses con esta rebeldía,
me iba a practicar fútbol y ese era mi trabajo, ¿verdad? De hecho, pues había una oferta ahí de Shela de que me daban hospedaje y comida y que yo me pudiera meter ya al equipo. Entonces yo le decía a mi mamá, no te preocupes si no me quieres dar dónde comer o dónde dormir, pues el equipo me da dónde comer y dónde dormir, ¿verdad? Y estaba con esta rebeldía, César, pero cuando yo la conozco a ella, surge la necesidad de, vamos a tomar un cafecito o vamos a refaccionar. ¿Y con qué plata? Sí, no tenía dinero. Entonces ahí dije, yo tengo que trabajar. Sí, pues. Ese es un buen punto, ¿verdad? Por eso, consejo para padres de familia, no le den todo a sus hijos, porque si el hijo cuando vaya a necesitar invitar a la novia, pues tiene que tener plata. Claro. Y en función de sus capacidades va a decidir a dónde la lleva. Claro, claro. Yo vengo de una familia de una clase socioeconómica media baja. No éramos pobres, tampoco éramos ricos, estábamos ahí. Pero mis papás actuaban con nosotros, con mi hermano y conmigo, como que fuéramos extremadamente pobres, ¿verdad? Entonces, cuando yo salía de... ¿Fue bueno eso? Súper bueno, súper bueno. Y que yo hoy lo aplico con mis hijos, ¿verdad? Ellos no tienen nada regalado, yo les enseño a trabajar. Cuando nosotros salíamos de estudiar, no era, mis niños salieron de vacaciones, vámonos a un viaje a Francia, ¿verdad? Vamos a Estados Unidos, vamos de vacaciones. No, nosotros salíamos el viernes de vacaciones, sábado y domingo nos dejaban descansar, el lunes ya teníamos un taller de carpintería, mecánica, electricidad, a donde nosotros ir, que mi papá ya había hablado con los dueños y nos mandaba a trabajar, ¿verdad? Mente ocupada, ¿verdad? Claro. Entonces, regresando al punto, pues yo me veo en la necesidad de trabajar y toda esta herramienta que yo te estoy contando de mis papás me sirvieron. Porque comienzo a buscar trabajo y era una persona yo muy práctica, ¿verdad? Podía hacer algo de carpintería sabía, algo de mecánica sabía, algo de enderezado de pintura sabía, algo de electrónica sabía. Entonces comencé a buscar talleres para poder trabajar. Yo comienzo a trabajar enfrente de la Cervecería Nacional, ahí había un taller de enderezado de pintura y comienzo a trabajar como ayudante de enderezado de pintura. Me ofrecían 125 quetzales a la semana, me pagaban 50 y me quedaban debiendo 75. Gente, por favor, no hagan eso, porque pues sí. Las personas, dice la palabra, el obrero es digno de su salario, ¿verdad? Correcto. Y pues los que trabajan para poder tener ese sustento. Y le quiero sumar a lo que estás diciendo que también no hay que entretener a la gente en su práctica o en su formación. En muchos lugares le dicen, mire, venga, aprenda y después le pagamos. Yo personalmente, la gente que me conoce sabe que yo tengo un principio de que le empiezo a pagar a la gente desde que está haciendo su práctica o desde que está en entrenamiento. Basado en un principio, no es algo personal, lo aprendí. Los gringos tienen ese programa de los trainees. Andan entrenando a la gente, pero le están pagando para que después pasen a otro nivel de conocimiento y también de pago, ¿verdad? Claro, claro, sí. Es importante pensar siempre que la vida da vueltas. La importante ley de la siembra y la cosecha, que es tan tangible, pero no visible como el aire que respiramos, ¿verdad? Entonces, pues lo que nosotros sembramos, eso cosechamos. Entonces comencé ahí trabajando y de hecho de ahí creo que nace el hambre y el deseo de poder llegar a construir una empresa, porque yo decía, cuando yo tenga ya algo fijo, lo primero que va a pasar es que la gente que trabaja conmigo siempre va a tener su dinero, siempre. Y hasta el día de hoy es así, César. Son 13, 14 de mes, son 28, 29 de mes y pues la gente ya está recibiendo su salario, ¿verdad? Sí. Porque pues es un principio que yo me creé en ese tiempo. Y te voy a decir una cosa, ese principio también viene de lo que uno ha caminado. Claro. Porque pues si alguien nace ya empresario va a ser difícil o distinta, tal vez no, la palabra no es difícil, va a ser distinta su forma de manejar el recurso humano. Pero los que hemos sido empleados pues tenemos una forma. Igual, que te felicito, es bueno pagar antes de que el otro mes comience. Así es. O sea, es parte de poder bendecir a la gente y de que se sienta bien en el lugar de trabajo. Sí, totalmente. Pues comienzo ahí a trabajar, a ganarme mis primeros centavos. Siempre tuve la visión, soy muy inquieto, siempre tuve la visión de seguir adelante. Yo miraba que llegaba mucha gente a hacer mecánica ahí, pero que el dueño le decía, mire, mecánica no tenemos, solo tenemos enderezado de pintura. Entonces yo le dije al dueño, mira, yo sé mecánica, solo tráeme la herramienta y yo hago los trabajos de mecánica. Con dos objetivos. Número uno, ganar un poquito más de dinero y para zafarme de ese trabajo porque me tocaba
estar lijando carros, estarme mojando los pies y de ahí me iba a la universidad, no tenía la oportunidad de ir a bañarme a la casa, sino yo salía desde la mañana ya listo para ir a estudiar, ¿verdad? Bañadito y todo, y me mojaba los pies, llegaban todos arrugaditos al estudio en la Universidad San Carlos de Guatemala, y de ahí pues regresaba a la casa ya anoche, ¿verdad? Entonces dije yo con el trabajo de mecánica, hago el trabajo de mecánica y me zafo un poquito del trabajo de enderezado y pintura. Y así ya comencé como a escalar ahí. Después conozco a un amigo en la universidad que él tenía un taller de electrónica y le digo, vos yo le sé a la electrónica, dame chance, ¿verdad? Llegamos, comenzamos trabajando un 60-40, él ganaba un 60%, yo un 40% de lo que hacía. Reparábamos planchas, televisiones, equipos de sonido. Yo con un conocimiento bastante empírico, y en una ocasión yo tuve un accidente de las dos rodillas, tuve un accidente automovilístico y allá en mi pueblo, en Catalina San Marcos, y me desaparecí casi como por un mes, no pude caminar en ese tiempo. Entonces, como no había tanta comunicación, no me pude comunicar con mi compañero y mi amigo y mi socio en ese tiempo. Y cuando regreso yo a hablar con él, con una gran pena, ¿verdad? Porque dije, oh, este cuate me va a despedir por muy amigo que sea. Y cuando llego, antes de que yo hablara, me dice, vos, mira, que me hiciste mucha falta. Quédate, me dice, y vamos a trabajar un 50-50, me dice, y de lo que vos hagas para que te motives y seguí viniendo, no dejes de venir. Entonces regresé, por estar calladito, regresé con un 10% más, ¿verdad? Y de ahí le comencé a contar ya a él qué me había sucedido, porque no había llegado, que no era un tema de inconformidad o irresponsabilidad de mi parte, ¿verdad? Pero el despegue de mi carrera o de mi vida, César, que vale mucho la pena comentarlo, es que una vez llego a la universidad, hice ahí varias cositas en ese lapso, pero llego a la universidad y leo en un poste un rótulo que decía, tú puedes ganar todo lo que tu capacidad te permita. Para ese tiempo yo dije, no, yo soy pilas, lo que no sé lo aprendo rápido, le pongo mucho entusiasmo, entonces yo voy a poder ganar bastante porque yo tengo bastantes capacidades. Como todo guatemalteco bien envidioso, arranqué el volante para que nadie más lo leyera y que nadie más pudiera asistir a la entrevista de trabajo. Y para mi sorpresa, días después me di cuenta que toda la universidad estaba llena de estos rótulos, ¿verdad? Pero fui a la entrevista de trabajo y pues ahí me encuentro a mi mentor, que yo siempre lo honro en público, y que es parte incluso de La Voz de Xela, ¿verdad? Y quiero felicitarte porque siempre tenés gente idónea y correcta en los lugares estratégicos de la empresa. Él es Eduardo Echeverría. Un gran amigo, le enviamos un saludo. La Voz Inmobiliaria es el proyecto que él desarrolla acá en La Voz de Xela, pero él literalmente transformó mi manera de ver las cosas, César. Yo comencé a trabajar ahí como corredor de bienes raíces, sin ningún salario. No me ofrecían nada de dinero en ese tiempo, más que lo que yo pudiera hacer en ventas, ¿verdad? En comisión. Pasé casi 6 meses, César, sin vender nada. Mi entrada era a las 8 de la mañana. Yo a las 6 de la mañana me levantaba, me bañaba, me cambiaba y caminaba hacia el lugar de la oficina, ¿verdad? O hacia los proyectos que estaban un poquito lejos. Condominio La Cañada 1, Condominio La Cañada 2 que está en La Esperanza. Bosques de la Esperanza. Bosques de la Esperanza todavía no estaba. No estaba. No estaba. De hecho, Condominio La Cañada 1 era el proyecto y la 2 estaba como cosiéndose todavía, ¿verdad? Estaba todavía ahí en proyecto. Pero ahí seguramente se te despertó la ambición, el interés cuando viste la primera comisión. ¿Cómo fue la primera venta? Sí, estuve 6 meses sin vender, pero gracias a Dios muy pegado a Eduardo, ¿verdad? De hecho, a manera de broma, mis compañeros me decían, ¿qué onda, Guayito? Me decían a mí, porque decía que yo era un clon de Guayo, ¿verdad? Guayo le decíamos a Eduardo. Me le pegué mucho porque él siempre me decía, me aconsejaba, mira, Peter, vos no te pegues con tus compañeros, me decía, ellos se juntan a tomar café, a fumar cigarro, a platicar en lo que deberían de estar vendiendo, ¿verdad? Vos haces esto, llegá temprano, porque si llegas temprano la primera llamada es tuya, y si no hay ninguna llamada en el transcurso del día y a las 6 de la tarde que vos vas saliendo, hay una llamada, sigue siendo tuya. Entonces llega temprano, andate tarde, y pues precisamente algo que yo tengo es que no soy necio. Yo soy muy obediente a lo que me dicen y dije, bueno, aquí él tiene razón, ¿verdad? Aparte que yo miraba que... Saber escuchar, ¿verdad? Por supuesto, y aprender de lo que le dicen. Entonces, así le di durante 6 meses, César. Un 15 de septiembre, me recuerdo, yo no conocía la feria de Xela. Me dijeron, no, el 15 de septiembre es
horrible en Shela, no se puede transitar, las calles se saturan, tenés que levantarte temprano, irte temprano. Yo me voy a las 6 de la mañana de mi casa, que estaba en la colonia El Bombero. Ahí rentaba yo un cuarto y caminaba y me fui caminando hacia Cefemer, güey. Llegué como a las 7:30 de la mañana, comencé a limpiar todo y todo estaba en silencio y cerrado. Y comenzó a llegar la gente hasta como a las 2 de la tarde. Claro, todo estaba saturado, pero viendo los desfiles, eso no me lo explicaron. Encontré a una señora que estaba leyendo un volante de un compañero mío que le había entregado un volante. Y yo dije, a esta señora le interesa, la abordo, le voy a mostrar el proyecto. La señora era de Mazate. Pasaron días, le estuve dando seguimiento. Y un día la señora dice, Peter, yo le voy a comprar, pero se viene ahorita a Mazate porque era las 12 del mediodía. A las 3 de la tarde me voy yo a la iglesia y ya no lo atiendo más. Y si no es hoy, no le compro. Y le llamo a Eduardo y le digo, Eduardo, no sé qué está haciendo, pero vámonos para Mazate porque yo no tengo carro, me tengo que ir en camioneta y ya no llego. Y nos fuimos y ahí cerramos la primera venta. Te voy a decir el dato exacto, fueron 850,000 quetzales en efectivo que yo vendí. Y mi primera comisión fueron 32,500 quetzales, que la recuerdo tal cual, porque eso, César, me cambió la vida. O sea, yo dije, no el dinero, yo dije, aquí hay algo más. Shela tiene la oportunidad de ganar la cantidad de dinero que... Eso ahí se hacía realidad lo del rótulo, ¿verdad? Exactamente. Y mis papás tardaban como 3, 4 años para hacer los dos ese salario. Y yo lo pude ganar en una venta, ¿verdad? A raíz de ahí no paré de vender nunca más. Nunca más. Todos los meses comenzaba a vender que 15, que 20, que 10 y así me fui sucesivamente. Quiero dejar la semilla. Sí, como esta semillita. Lo primero que hice fue agarrar los 32,500 y me fui yo comenzaba a ir a la iglesia en ese tiempo y me fui a la iglesia y aparté un 10% de eso que había ganado y dije yo, esto lo tengo que dar a la iglesia porque sé que viene de Dios esta bendición y que Dios me está mostrando una plataforma para poder ir adelante. Me recuerdo que como era mucho dinero, aún el 10%, eran 3,250, le pedí favor a mi primo que me llevara, vos primo, llévame a tal parte. Y él me llevó en su carro, ¿verdad? Para no andar cargando dinero en efectivo. Y cuando él me comenzó a preguntar para dónde iba y por qué iba, no hombre, él me quería convencer en ese momento, no, mira, tu primito está pasando necesidades, ¿para qué vas a ir a dejar a la iglesia algo que pues no les pertenece, que ni te conocen, que me fue diciendo de todo en el camino? ¿No flaqueaste ahí? No, jamás. O sea, mi convicción está bien firme en que todo viene de Dios, César. Entonces, esos 32,500 te digo que se hicieron agua. Fui a dejar eso a la iglesia, compré un carro, fue lo primero también lo segundo que hice. Porque era tu herramienta de trabajo. De trabajo y ya no quería andar más caminando. Y sobre todo que ya éramos novios con mi esposa y ella también trabajaba de aquí, vivíamos casi que cerca y trabajaba ya en La Esperanza de maestra. Y tenía que levantarse muy temprano para poderse ir en bus. Entonces yo también quería tener una herramienta no solo para mí, sino para ella, para poderla llevar y que no se levantara tan temprano, ¿verdad? Entonces ese carro nos sirvió para eso. Y con lo que me sobró, como todo mal administrador, cuando uno recibe dinero y todavía no tiene esa escuela de administración, pues fui a dejarlo el dinero a la iglesia, me compré el carro y con lo que me sobró me fui para Europa. O sea que ese cheque lo hice sencillo en 2 meses, César, en 2 meses lo hice sencillo. Esa fue otra cosa que me abrió la mente, conocer otro país, otro mundo, Europa. Me fui para España, mi hermano estudiaba allá, estaba becado por la Universidad Granada de España, porque aquel pues es una eminencia en el tema de estudio a nivel nacional. Entonces lo becaron completamente y me fui para allá. Y algo muy, muy risible de esa experiencia es que nosotros quedamos en encontrarnos en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, España, porque él se había ido para Suiza y para otras partes, como de vacaciones, y nos íbamos a encontrar ahí. No había teléfono. Él me dijo, averiguás este punto y ahí me esperás sentado, porque mi vuelo llega después. Ahí me esperás sentado y no te vayas a mover. No había salido ni de mi pueblo y me iba a ir a otro continente, entonces mi hermano tenía ese miedo que me perdiera. Que te perdieras. Como soy hiperactivo, no me pude quedar sentado mucho tiempo ahí, así que caminaba como para ver los parqueos y todo del aeropuerto, y las puertas se me abrían, César.
Y yo me quedaba viendo, ¿quién me está abriendo la puerta? Decía yo. Claro, eran los sensores de movimiento, claro. ¿Verdad? Mi hermano llega... Mira, qué bonito que lo contés con transparencia, porque muchas cosas que de repente a la gente le va a dar risa o que nos ha pasado, ajá, ¿verdad? Son parte de esas vivencias. Claro. Son parte de ese crecimiento de personas, ¿verdad? Sí, y sí. Aunque pareciera muy risible, como dijiste al principio, pues sí nos ha sorprendido muchas cosas. Ajá. Nos han sorprendido. Yo de las cosas más impresionantes, y cuando se la cuento a mi familia o a mis amigos, es haber entrado por primera vez a un buffet, pero enorme, ¿verdad? Y uno dice, ¿y aquí qué se tiene que hacer? ¿Qué tengo que comer? Pero bendito sea Dios que nos ha dado las oportunidades para ir a otros países y para tener otras experiencias. Sí, sí. Entonces se te abría la puerta y no perdiste el momento. Mi hermano llegó y me dice, vos, ¿cómo se nota que venís del pueblo? A ver, venite para acá. Ahí pasaron dos experiencias, la de las puertas y subirme por primera vez a unas gradas eléctricas. Por eso es que cuando la gente en los centros comerciales está tratando de subirse... Ayuden. Yo lo hago. Yo también. Yo lo llego, los agarro del brazo y les digo, vamos a subir juntos. La mayoría se ríen, ¿va? Dicen, estos pobres nunca salen del pueblo. Pero hay gente que no salimos del pueblo nunca. No, y te voy a decir, aquí estamos en la Torre Pradera, estamos en el penthouse, y mucha gente que usa el elevador viene y se queda parado mucho tiempo frente al elevador sin saber qué hacer. Ayer precisamente una señora me dice, mire, ¿qué hago? Voy al tercer piso. Sí, apacha, tan sencillo, el número 3 y llega. Y me dice, pero ¿se me va a abrir la puerta o cómo voy a hacer? Entonces le decía dos opciones. Voy a subir, véngase, y le abro, o si no, las gradas. Y la señora prefirió las gradas. Sí, pues, claro. Entonces es un tema cultural, es un tema generacional. Sí. Y ayudemos, tal vez ese es el punto acá, ayudemos cuando alguien... Lo mismo pasa con la tecnología. Hoy en una reunión de trabajo yo le decía a un compañero, porque alguien estaba pidiendo una ayuda con algo que parece simple y le dijo, no hombre, hacelo. Y yo le decía, no, momento, lo tenés que ayudar porque muchas cosas son generacionales. Sí, claro. La facilidad que tiene hoy un patojo de 20 años para el uso de la tecnología versus alguien de 30, 40, 50, son distancias abismales. Así es. Y creo yo que tenemos que ser más empáticos. Así es, totalmente. Pues así comienzo a generar acá en Quetzaltenango y pues abrió mi mente, me comienzo a rozar con gente muy visionaria. Y yo siempre trato, César, de reunirme con gente que me lleva años luz arriba, porque así yo absorbo todo lo que ellos tienen. Nunca quiero ser la cabeza del ratón, nunca. Porque cuando yo digo, me voy a rodear con gente que esté a mi altura o un poquito más abajo, mi ego va a crecer bastante, pero mi conocimiento se va a estancar totalmente. Entonces prefiero ser la cola de león tratando de aprender cómo la cabeza de león funciona. Buenísimo. Un capítulo siguiente, bueno, estuviste en varios negocios. Hoy te invité para que platicáramos de cómo crear empresa, pero antes de eso, en tu vida hay un capítulo muy importante porque quiero comenzar este espacio contando una anécdota. Ajá. Estaba en una oficina y de repente una de las recepcionistas me dice, César, ¿usted es el de las entrevistas? Y le digo, sí, soy el de las entrevistas. Y me dice, es que usted es amigo del pastor Peter, me dice. Ajá. ¿Por qué? Porque pues han publicado historias. Hay gente que te conoce como pastor. Sí. Contanos ese capítulo de tu vida. Sí, yo nací en una casa o en una cuna católica. Mis papás son católicos de hueso colorado. De hecho, mi papá dijo, yo nací católico y voy a morir católico. Y así murió, ¿verdad? Nació católico y murió católico. Mi mamá es igual por el amor a mi papá, ¿verdad? Que la dejó muy marcada. Comencé sirviendo ahí en el coro de la iglesia católica. Yo toco la guitarra, entre un par de instrumentos más. Y canto, ¿verdad? Entonces comencé ahí en la iglesia de mi pueblo cantando en el coro, ¿verdad? Me vengo a Shela y comienzo a tener todo este tema que ya platicábamos del trabajo, la adaptación y todo esto. Y pues mi esposa, que en ese tiempo nos estábamos conociendo, ella es de cuna cristiana, ¿verdad? De cuna cristiana evangélica. Entonces ella me dice, es algo divertido porque cuando la estaba enamorando, yo le digo, mire, vamos a una discoteca. Entonces ella me dice, mire, yo no soy mucho de ese ambiente, todavía no me había dicho que era evangélica,
pero hagamos algo, me dice, yo voy a la discoteca con usted, pero usted va a la iglesia conmigo. Entonces cerramos el trato y ahí comienzo yo a ir a la iglesia evangélica. Esa es otra cosa poderosa. Sí, ¿no? aquí podemos sacar 10 podcasts, César. Pero ella se fue conmigo. Yo vi que ella estaba muy incómoda en el ambiente. De hecho, íbamos con mi hermano y con otros amigos más. Entonces, yo le digo, ¿sabe qué? Yo la veo bien incómoda. Si quiere, vámonos, ¿verdad? Estuvimos ahí como 10, 15, 20 minutos y nos salimos y nos fuimos a comer algo en lo que pues terminaban mi hermano y sus amigos de la fiesta, ¿verdad? Y así pasó, de ahí conocí la iglesia, comencé a ir frecuentemente porque me gustó mucho. En realidad creo que andaba buscando mucho de Dios más que de una iglesia. Y pues encontré ahí lo que en ese tiempo yo necesitaba, ¿verdad? Entonces acepto a Cristo como mi Señor y Salvador dentro de la iglesia. Y pues comenzó mi caminar para poder asistir a la iglesia, ¿verdad? Por algún tiempo específico, sin poder involucrarme, ¿verdad? Estuve ahí pues tranquilo por un tiempo, por unos meses o unos años. Pero he tenido eso de que siempre en donde estoy me pongo la camisa, ¿verdad? Me pongo la camisa de la institución en donde estamos. A servir. Para poder servir, que es mi esencia, creo yo. Entonces yo dije, no me siento cómodo estar aquí haciendo nada. Y comencé en esa iglesia sirviendo en el ministerio de alabanza, porque pues era como el don que yo tenía, ¿verdad? La música. Comencé cantando ahí, primero en el coro, después con voces se llama, que ya te daban un micrófono, y después ya dirigiendo la alabanza en Iglesia Betania, que estaba ahí en zona 3. Entonces comienzo ahí mi servicio en la iglesia. De hecho era algo que comenzaba a marcar mi camino, creo yo, en el tema religioso, porque pues me tocaba a mí cantar alguna canción para poder dirigir. Y yo le decía, a ver, hermano, levantémonos, vamos a adorar al Señor. Y comenzaba yo a compartir como algo de la palabra que había leído ese día, ¿verdad? Entonces, cuando bajábamos ya de cantar, mis compañeros me regañaban porque me decían, ¿estás cantando? No estás predicando, ¿ah? Va a predicar el pastor, vos no. Entonces era risible. Y ya después cuando fui pastor, te voy a adelantar un poquito la historia, yo le decía, bueno, hoy no vamos a predicar, levántese, vamos a adorar, y comenzaba a cantar. Entonces siempre me molestaba porque me decía, cuando tenés que predicar, cantás, y cuando tenés que cantar, predicás, ¿verdad? Como pastor, yo entrego mis cargos pastorales, y con esto cierro ese ciclo de iglesia en el año 2022. ¿Por ¿verdad? qué lo entregaste? En octubre del 2022. Pasaban ya muchas cosas con mi vida, César. Venía mucha expansión, mucho crecimiento. Negocio, digamos. Sí, de negocios, pero yo sentía y creo mucho en el diseño de cada persona y en el llamado de cada persona. Y yo sentía que mi diseño y mi llamado no era para estar en una estructura eclesiástica dentro de una iglesia, sino que era más en la calle. Era como el reunirnos, por ejemplo, en el desayuno que tuvimos de la última reunión que tuvimos, y te diste cuenta que estábamos hablando con estas personas y comenzamos a hablar de Dios, sin querer hablar de Dios, de la fe, de la oración. Y entonces yo pienso que para eso fui diseñado, para sentarme en un lugar a tomar café, o a tomar vino, o a tomar lo que quiera tomar, y platicar y mostrar la esencia que tengo dentro, que al final viene de Dios. Peter, para entender esta parte, o sea que terminaste un ciclo como pastor, sí, pero no significa que terminaste tu fe o tu convicción o tu forma de creer. No, totalmente. Creo que ahorita es como cuando más firme tengo que estar tomado de la mano de Dios, porque pues sin Él nada somos, y sí, creo que sin Él es como que somos ovejas, como lo dice la palabra, ¿verdad? Que no tenemos una cabeza o un pastor, y que nos dispersamos, ¿verdad? Y mira, qué poderoso lo que estás diciendo. Trayendo un breve espacio de la última reunión que tuvimos, una persona con la que compartimos el desayuno estaba diciendo que 6 meses de venta, estaba ya rayando un año de estar en el negocio que estaba sin ventas, refiriéndose a vender propiedades inmobiliarias, sí, pero se le da el chispazo y dice, no, tenemos que orar. Sí. Llevaron sus flores, oraron y le pidieron a Dios, y comenzaron las ventas. Comenzaron las ventas y terminaron el proyecto. Es que Dios O sea que no hay que desprenderse nunca, aún estando hasta en un cargo como tu persona. Sí, siempre es importante estar de la mano de Dios. El
Eso fue algo que yo creo que a mí me afectó ya al estar como parte de la iglesia. Nosotros llegamos a ser copastores de la iglesia con mi esposa. O sea, después de los pastores nosotros éramos los segundos al mando. Y nos enfocamos, creo yo, bueno, por lo menos voy a hablar de manera personal porque no puedo involucrar a mi esposa en esto, pero me enfoqué tanto en el poder servir a la gente que me olvidé de poder estar conectado a la fuente que es Dios, ¿verdad? Entonces era una Marta en la casa donde estaba Jesús, en lugar de ser una María, de estar a los pies de Jesús, ¿verdad? Entonces yo me estaba enfocando en dar comida, en arreglar que todos estuvieran bien, que todos los que llegaron a esa reunión estuvieran bien, en lugar de estar tirados a los pies del maestro. Y aún estando con ese nombramiento. Exactamente. Como les digo, es un caso muy personal y marco mucho la fecha porque después de repente la gente me puede ver en la calle tomando vino o un cóctel o algo. No se preocupe, ya no soy pastor de iglesias, ¿oyeron? Entonces hay una estructura que dice en la iglesia, por ejemplo, si usted es diácono, no tiene que ser tan dado al vino, no tiene que ser esto, no tiene que ser el otro. En estos 10 años te puedo decir que tuve una hoja intachable, tal y cual lo establece la Biblia y lo establecían los reglamentos de la iglesia. Pues hoy en día soy un poquito como más abierto en este sentido, pero como lo platicamos, ¿verdad? No quiere decir que estoy lejos de Dios. Lo único es que ya no tengo la exigencia fuerte que tenía como cuando estaba en una iglesia. Como para hacerte una pregunta, porque van a surgir muchas dudas, ¿cómo dejó de ser pastor o algo? Un sacerdote puede renunciar a sus votos y volver a ser un laico. En el caso de un pastor, ¿renunciaste o entregaste tus credenciales o cómo dejas de ser pastor? En tu caso, porque no vamos a generalizar, aquí podemos generar mucho debate y mucha polémica. Pero en tu caso, ¿cómo fue? ¿Entregaste tus credenciales? ¿Se renuncia? ¿Renunciaste ante Dios? ¿Cómo hiciste? Sí, no, yo creo que la renuncia fue directamente a la estructura religiosa. O sea, hablo de religión no como algo malo que habla la Biblia cuando les llama religiosos a los fariseos y escribas, ¿verdad? No, de iglesia. Sí, hablando estructuralmente, ¿verdad? Entonces, pues entrego mis cargos y digo, bueno, a partir de hoy, pues yo soy parte de la iglesia, pero ya no quiero ser pastor, ¿verdad? Ya no quiero ser parte de esta estructura, pues porque yo sentí que estaba desconectado y que me necesitaba conectar. Y es por el cual yo asisto de vez en cuando, no tan seguido a iglesias, y asisto no tan seguido, pues yo me quisiera congregar y por favor los que están escuchando esto, nunca dejen de congregarse porque es bien importante, ¿verdad? Es bien importante congregarse. Hoy lo hago en línea todos los lunes, ya es un hábito que yo me pongo a escuchar a un pastor que pues yo admiro mucho y que él predica los domingos y el lunes sube su material y yo lo escucho, ¿verdad? O sea, yo soy ahorita lunático, porque ya viste que hay sabatistas, le dicen, o adventistas, ¿verdad? Y hay otros que les dicen el domingo, y yo los escucho el lunes, yo soy lunático. Entonces, un poco lunático. Sí, pero pasa que como fui muy conocido dentro de la región y todo por el tema del pastorado, yo llego a otra iglesia de mis amigos pastores y los llego a visitar, a conocer su iglesia y a poder escuchar de la palabra y todo eso. E inmediatamente me llegan y me dicen, vos vení, involucrate, serví. Y es algo que pues realmente yo ya no quiero hacer, ¿verdad? Bueno, somos humanos y si me permitís interpretarlo con mucho respeto, te digo que pues también podemos tener etapas en la vida, etapas, así como etapas sociales, etapas deportivas, familiares, también religiosas. Exactamente. Y tal vez lo que tenemos que hacer es respetar, porque muchas veces juzgamos. Sí. Juzgamos qué pasó, respetar esa parte. Sí. Porque también no sabemos cuál es la historia o qué historia hay detrás de cada persona. Sí, claro. Y con tu permiso, pues te había dicho si podíamos tocar un tema bastante sensible, porque no todo es color de rosa, Peter. En el ámbito familiar, uno de los capítulos que te ha marcado es pues la pérdida de un bebé. Nosotros estábamos sirviendo ya dentro de la iglesia como pastores. Y tenemos una hija, nuestra primogénita es Jimena Alejandra. ¿Cuántos años tiene ella? Ella cumplió el 21, ella cumple cerca de mi mamá. El 21 de abril cumplió 20 años ya. Felicidades. Muchas gracias, César. Entonces, pues en ese tiempo ya habíamos dejado pasar más o menos unos 10 años por ahí de no tener hijos, porque pues queríamos darle el tiempo a Jimena para que pudiera tener todo lo que ella necesitaba, ¿va? Y decidimos tener un segundo bebé.
Mi esposa también estaba culminando con un tema de estudios y preparación, maestrías y todo esto. Entonces lo programamos y nace Ana Michelle, es nuestra segunda hija, ¿verdad? Fue un momento bastante trágico en donde yo pude experimentar quiebra en todos los sentidos, económica, emocional, social. Yo ya no quería relacionarme con la gente. Y te digo que a mí me afectó un 10% de lo que le afectó a mi esposa, ¿verdad? Claro, siempre va a ser a la mujer que Sí, le impacta más algo. sí. Entonces, ella nace. La verdad que era una niña que nosotros estábamos deseando mucho. Nace muy linda, es una bebé muy, muy linda. Pero tiene no me recuerdo el término médico, pero no estaba conectado su estomaguito con su faringe y todo eso. No tenía esa conexión, ¿verdad? Entonces tenía como un tapón. Cuando ella ingería comida, se le llenaba este tubito hasta que se le llenaba y comenzaba a sacarlo, porque no llegaba al estómago. Entonces, al segundo día o tercer día de nacida, ella necesita ser intervenida de esto, ¿verdad? Lo puedes catalogar como una intervención para nosotros como a corazón abierto, ¿verdad? Sumamente difícil. Gracias a Dios sale muy bien de la operación, pero en el momento del cuidado, pues, agarra una infección y literalmente la nena estuvo viva 26 días. 26 días en intensivo, que fueron momentos muy trágicos en nuestra vida. Cada día en intensivo costaba 25,000, 30,000 quetzales, de ahí para arriba, porque pues había que hacer algunos procedimientos y todo eso. En ese tiempo yo vendía neumáticos, que teníamos una marca que venía de China, especialmente la marca era para que nosotros la distribuyéramos, y también vendía vehículos, ¿verdad? Era mi fuente de trabajo. Entonces, tenemos este caso. Yo tenía un stock de 17 carros europeos, porque siempre mi línea fue como muy de caché, ¿verdad? Siempre me gusta andar bien y vestir bien y comer bien. Entonces, para vender también mi producto tiene que ser como premium, ¿verdad? Y tenía este stock y carros que valían 50, 60 mil quetzales, que los obtuve yo a través de un préstamo bancario, que eran costo, por decirte algo, 50, 60 mil para poderlos vender en 80 mil, 100 mil. Yo los terminaba vendiendo en 10 mil quetzales, 5 mil quetzales. Por la necesidad. De poder cubrir el día ¿cómo se llama? El día de intensivo de mi hija, ¿verdad? Aquí quiero dejar algo bien claro, porque a veces las personas malinterpretan esto y dicen, no, es que se aprovecharon de tu necesidad. Y en realidad no existe eso, porque pues yo tenía la necesidad, y en medio de mi necesidad yo tenía un producto que poderles ofrecer. Y pues las personas tenían el capital para podérmelos comprar. Entonces ellos satisfacían mi necesidad y yo la de ellos, ¿verdad? Entonces nunca les guardo rencor a la gente que me compró un carro de 50 en 5, porque pues al final yo soy el que decidí vendérselo, ¿verdad? Claro. Te cuento esto porque a veces en los negocios dicen, no, es que vos te aprovechaste de la necesidad que tenía el otro, pero eso no existe. Buen ¿verdad? punto, Peter. Ojalá que lo hayamos captado en su esencia, ¿verdad? Así es. Y pasaron esos 26 días, que fueron 26 días para nosotros terribles, pero llenos de milagros, César, llenos de milagros. Ahí habían 5 enfermeras y 3 doctores que miraban a la nena, un doctor de cabecera y otros como auxiliares, y 5 enfermeras que estaban también de cabecera, que terminaron tomándose y abrazando a Dios de tal manera por la vida, por los 26 días de vida y de milagros que podían ver con Ana Michelle, ¿verdad? Te voy a dar un ejemplo claro y clave. Ella se comenzó a hinchar porque no tiraba líquidos. No había tránsito. Sí, comenzó a retener líquidos, se comenzó a hinchar. Y el doctor dijo, mire, tenemos que hacerle otra operación para ponerle una sonda y hacer no sé qué cosa para que ella comience a perder líquido. Entonces yo le digo, doctor, usted no va a operar a la nena, le dije. Usted no va a operar a la nena. Y él me dice, no, Peter, es que sí necesitamos hacerlo porque... Y yo le digo, bueno, no me malinterprete mis palabras. O sea, usted haga lo que tenga que hacer médicamente, pero yo le digo que la nena no va a llegar a operación, ¿verdad? O sea, esa era mi fe. Preparan a la nena para poder ser operada, bajan al quirófano, todos estábamos afuera, nosotros la familia. La nena entra al quirófano, sale la enfermera a decir que ya estaban preparándose todos, que el doctor ya se estaba preparando. Al ratito salió el doctor y dicen, disculpen ustedes, fíjense que no hay una bolsa para poder retener los líquidos de la nena y la vamos a ir a traer allá arriba. Salió una enfermera corriendo a traer la bolsa.
Entonces le digo, doctor, no se preocupe, nosotros aquí estamos, usted está Dios con usted, usted tiene toda la sabiduría para poder hacer el procedimiento y esto. Cuando sale otra enfermera y le dice, doctor, la nena ya botó líquidos, dice, y en cantidades grandes. Y comenzaron a entrar y es una locura ahí y no operaron a la nena, ¿verdad? No la operaron. Había que transfundirle sangre todos los días, esto es otra cosa que te cuento. Son cosas, por ejemplo, que para la ciencia es increíble, ¿verdad? Alguien que ya está preparado para poderle meter bisturí y que en ese momento se le abra el chorro y comienza a soltar todos los líquidos y se desinflame, ¿verdad? A la nena la transfundían sangre todos los días y no subían sus plaquetas y no subían sus plaquetas. Vencí muchos temores en ese proceso. Tenía el temor a las agujas. A mí no me vacunaban, pero ni amarrado, César. Pero ahí sí llegó el momento. Llegó el momento porque yo vi que las plaquetas no subían y yo le dije a mi esposa, mira, las plaquetas no suben porque la nena necesita mi sangre, no la sangre de cualquier otra persona, necesita mi sangre, le dije. Entonces, yo voy a ir a donar sangre, pero quiero que a la nena le pongan mi sangre. Y me fui a donar sangre, me sacaron sangre. Terminando de sacar sangre todo débil, me recuerdo que un par de amigos me llevaron porque teníamos que ir a Reu a traer un par de vehículos. O sea, yo no paraba de trabajar porque había que trabajar para pagar. Claro, hay compromisos. Sí, y me fui así todo débil, aquellos manejaban, me estaban como hidratando y todo esto, y me ayudaron a manejar los carros que venían de Estados Unidos. Cuando me llama mi esposa y me dice, vos tenés la voz que Dios te dice al oído, la manifestás en la tierra, me dice. ¿Por qué? Le digo yo. Acaban de transfundirle tu sangre a la nena y todas sus plaquetas se levantaron, ¿verdad? Entonces, nosotros perdemos a Ana Michelle a los 26 días, ella estando en su plenitud de vida, porque ya había salido de los procesos más difíciles. Y nos llaman, una llamada terrible que yo ya estaba esperando. Nos llaman a las 4 de la mañana, 5 de la mañana y nos dicen, vengan a despedirse de la nena. Y entendí, César, que estos procesos no son explicables porque mucha gente a nuestro alrededor decía, la puchica, pero si ustedes sirven al Señor, están ahí todo el día, es increíble que una nena no se pueda salvar, que no le ha hecho nada de malo al mundo, y otras personas que están matando, que tienen más vida que un gato. A la pregunta simple de por qué, ¿verdad? El por qué. Y la respuesta que yo la entendí en ese momento, y se las dejo a todos ustedes que seguramente tienen alguna pregunta hacia Dios y dicen, ¿por qué me está pasando esto si yo sirvo a Dios, si yo soy creyente? Y en tu caso, soy pastor en ese momento. Sí, servicio completo. Yo abandoné mi empresa para poderme dedicar 100% al ministerio sin ninguna paga. Nosotros nunca recibimos ni un centavo del ministerio desde que entramos hasta que salimos, ¿verdad? No teníamos un salario, no teníamos nada absolutamente. O sea, lo hacíamos porque nos encantaba servirle al Señor. Por convicción en la fe. Exactamente. Y la respuesta es, no lo vamos a saber ahorita. Lo vamos a saber más adelante, ¿verdad? O sea que ahorita no pierdan el tiempo de estar preguntando por qué, porque no van a tener la respuesta ahorita. Sí. Eso, sí. Y creo que ha sido la respuesta más sincera, porque ahorita hasta me incluyo esperando cuál es la respuesta. ¿Cómo es el que el Señor te dijo por qué? ¿Por qué? No, es así, no me corresponde. Hay muchas cosas, incluso lo dice la palabra, hay cosas que no te corresponden saber. Qué grueso. Hay muchas cosas Peter, yo quiero pedirte anticipadamente algo. Vamos a cerrar este episodio y vamos a hacer una segunda parte donde vamos a hablar solo de negocios, solo de cómo crear empresa, cómo generar prosperidad con el entretenimiento, que ya es la parte de Yomp. ¿Sí me aceptas la segunda parte, con verdad? Gusto, claro. Vamos a cerrar esta parte contando cómo Dios te bendice después. ¿Cuánto tiempo después? Con un hijo. O sea, no solo fue la historia de tu nena, sino luego viene la restitución, para los que entienden el término, que es cuando Dios te vuelve a dar la oportunidad de algo que habías tenido y lo perdiste. Sí, nosotros sufrimos la pérdida de Ana Michelle. Nos quedamos bien golpeados con mi esposa mucho más que yo. Económica, fe, salud. En todos los aspectos de nuestra vida, César, pero hubo algo muy importante que nosotros decidimos hacer. A los 3 días de haber perdido a la nena, los pastores nos dijeron, miren, guarden su luto, por favor, descansen, su ministerio lo continúan ya cuando estén listos. A los 3 días nosotros estábamos tocando la puerta de la casa de los pastores y les dijimos, pónganos a trabajar porque si estamos en la casa nos vamos a morir, necesitamos estar conectados con el Señor. Comenzamos a trabajar, pasamos nuestro luto por mucho tiempo, también médicamente
le dimos el tiempo a mi esposa para que pudiera recuperarse y todo, y comenzamos nuevamente a querer tener hijos. Lo fuimos intentando de manera natural por muchos años, no pudimos. Buscamos ayuda de especialistas en la ciudad capital, ni siquiera aquí en Quetzaltenango, sino nos fuimos a la ciudad capital. Hicimos todos los procedimientos para poder tener hijos y no lo logramos, hasta el punto que la ciencia llegó a decir, bueno, ustedes son infértiles degenerativamente. Así nos dijeron. Ajá. No sé si existe el término, lo buscaron en Google ese tiempo, pero así nos dijeron. Pero más o menos es que mientras pasa un día más, menos probabilidades tienen. Esa es la traducción. Exactamente, porque pues nos hacían exámenes y estábamos bien, bien. Y ahí hicimos todos los procedimientos, pero todos, César, todos. No nos quedamos sin probar ningún procedimiento para que mi esposa pudiera quedar embarazada y no se pudo. Yo termino mis cargos ministeriales en el año 2022, en octubre. Mi esposa termina sus cargos ministeriales porque ella se quedó un poquitito más en noviembre, y mi hija, que ya tenía sus 18 años, tenía como 15 por ahí, o 14 por ahí, pero ya estaba involucrada también de lleno en la iglesia, termina también sus cargos ministeriales en diciembre. Enero del 2023 es donde pues nosotros directamente ya como familia Pérez Ávila, que son los apellidos de la familia, nos desligamos totalmente de la iglesia todos y comenzamos a buscar el rumbo de nuestra vida y de nuestro diseño, ¿verdad? Y mi esposa estaba trabajando en el hospital de COVID cuando ella comenzó a tener hay una gastritis crónica. A ella le estaba molestando esa gastritis y todo, y fue a ver a un especialista, le dejó hacerse un montón de exámenes, entre ellos el examen de VIH y de embarazo, que pues nunca se lo hace, nunca nos lo hacemos, ¿verdad? Porque sabemos que eran dos cosas que no podían ser, ¿va? Entonces, ella dijo que no se los iba a hacer y el doctor la regañó, le dijo, no, hacete todos. Cuando nos llaman en este enero y nos dicen, ya sabemos cuál es tu gastritis crónica, muchas felicidades. Wow. Y era la promesa, que es Pedro David. Pedro David es nuestro niño de la promesa, de casi que 8 o 10 años después de que lo estuvimos buscando. Lo buscamos por todas partes, César. De rodillas en la iglesia, por la ciencia, por todas partes. Y por eso era el mensaje anterior, ¿verdad? Hay cosas que no te competen saber. Y Eclesiastés 3 dice, todo lo que quieres y lo que deseas debajo del cielo, en esta tierra, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora, ¿verdad? En el momento menos indicado, nosotros ya estábamos en proceso de adopción, queríamos adoptar porque sí o sí queríamos dar todo este amor que nosotros teníamos adentro de Ana Michelle a alguien más, ¿verdad? Y nace Pedro David, tiene 2 años y meses ya él ahí, el hijo de la promesa. Saludable. Sí, es extremadamente inteligente. Desde su año y 2 meses él ya se sabía todo el abecedario en español, en inglés, los números de 1 a 100. Yo lo llevo parado a la par mía en el carro y él está ahí en el semáforo, 98, 97, 96, 95, 94. A sus 2 años ya te arma palabras con letras. Le digo yo, escribí uva y pone la U, la V, la A, y ahí te va formando las palabras. Es un niño sumamente inteligente que viene con un propósito, el cual nosotros no sabemos, pero nuestro trabajo es alimentarlo, ¿verdad? Alimentarlo y tratarlo de descubrir y tratar de fortalecerlo todos los días. Tiene 2 nombres fuertes que ya tenían esos nombres desde que nació Ana Michelle. Si era varón, se iba a llamar Pedro David. Y es Pedro la Roca, ¿verdad? Un hombre de carácter fuerte, inamovible, bastante explosivo, pero que esa explosión le sirve para su liderazgo. Y David, que es un adorador. Y tal cual esos 2 nombres él los manifiesta. Él le gusta la música desde pequeño, desde que está el vientre de la madre. No me vayan a colgar en la iglesia, pero yo le cantaba una canción de Camilo, de Índigo. ¿Qué dice la canción? ¿Cuál es? Dice, porque llegó a mi vida el amor de mi vida, ¿verdad? Dice que uno, ¿cómo puede ser que uno sueñe con algo que todavía no ha conocido, ¿verdad? Y la canción es muy linda, ¿no? Sí. Como dijera Paola Rouda, no quiero ahorita cantar en vivo, pero si no lo hiciera. Pero yo le cantaba mucho esa canción a Pedro David. Manifestabas, expresabas, así hacía la declaración de que Sí, le venía cantando. Y es increíble
que 2 años y días después, nosotros no escuchamos a Camilo todos los días en la casa, pero yo pongo la canción o estoy cantándola y él sale corriendo donde está a ver dónde está la canción y él la escucha porque desde el vientre la venía escuchando, ¿verdad? Así que muchas gracias por contarnos parte de tu historia y felicidades, sé que estás viviendo un buen momento, traes buena pinta, traes buen negocio, traes buena familia y que pues la bendición de Dios siga en nuestras vidas. Gracias, Peter. Muchas gracias, César. Muchas gracias siempre por el espacio aquí. Encantado de poder compartir un poco. Sé que hay muchas personas que están también atravesando momentos difíciles y creo que parte de poder escuchar los momentos difíciles de alguna persona que tal vez ya ven, con toda humildad digo esto, que ya lo ven con éxito, dicen sí se puede, ¿verdad? Porque pues en mi tiempo de oscuridad yo miraba hacia el sol y decía, ya sé que ya viene la luz, ¿verdad? Entonces, para todos ustedes eso les puedo dejar. En el momento más oscuro de tu vida, alégrate, porque ya viene la luz. Con esas bonitas palabras terminamos. Gracias por acompañarnos en este momento y los esperamos en la próxima.